Voces de Matria. Acompáñanos y participa en la creación de Matria. Paulina García vive en una chinampa en un valle escondido conocido como la Ciudad de México. Se dedica a explorar las artes plásticas y la filosofía en la Escuela de Reflexión Femenina que fundó con Uma Conti, llamada Amor y Política Sexuada. Tiene una especie de scrapbook virtual en Facebook que se llama La Era de la Perla y pasa horas charlando con sus amigas, visitándolas, queriéndose mucho sin prisas ni planes. Anda buscando su propia idea de cómo vivir una vida lo más doméstica e íntima posible, habitándose. Y concluye que mujer es una palabra que la define de manera precisa. Añadimos sobre Paulina que es lesbiana, licenciada en Derecho, con un máster en Filosofía del Derecho y es además una estudiosa del feminismo radical y de la diferencia sexual. Estamos encantadas de poder entrevistarla hoy en nuestro programa porque la conocemos y sabemos de la profundidad y originalidad de sus reflexiones como feminista. Bienvenida, Paulina. Bienvenida, bienvenida. Ay, qué emoción. Muchas gracias. Hola, señoras. Ay, qué bien tenerte aquí. Pues empezamos con las preguntas, ¿vale, Pauli? La primera es, ¿cómo surgió la institución del derecho y de qué forma es una institución patriarcal? Bueno, creo que lo primero que hay que tener como claro es que hay religiones, digamos, normales y religiones seculares, ¿no? Dentro del mundo de los hombres. Entonces está la religión básica, que es aquella donde hay un Dios, bla, 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 que dirime, que decide, que crea, contra toda la obviedad que esto significa. Y en razón de eso también se empiezan a crear leyes, ¿no? En donde el hombre pasa de tener esta como similitud con Dios a ser Dios, ¿no? O sea, ya no se trata pues de cómo la deidad, cualquier deidad que ésta sea, ¿no? No importa, porque las religiones se abrevan de la misma lógica, ¿no? O sea el Islam, el catolicismo, la religión que sea, tienen la misma estructura lógica, la misma. Y entonces en ese momento había esta cosa, dentro del derecho se le llama jus naturalismo, ¿no? De que Dios marcaba cómo era que se debía de vivir la vida en sociedad y entonces lo más que podía hacer el hombre era subsumirse dentro de la lógica ya escrita. Y en algún punto los hombres, como son hombres, y se sentían increíblemente pequeños por eso, decidieron que había que normar la naturaleza, es decir, normar a Dios. Y empezar a establecer formas en las que ellos crearan la realidad y no solamente go with the flow, ¿no? Que es como lo más natural y lógico, ¿no? Así de, bueno, si llueve, saca un paraguas. En este caso fue, vamos a normar las lluvias para que llueva cuando me imagino que debe de llover. O sea, lo cual no tiene ningún sentido. Entonces, en este caso en particular, lo que sucede es que dentro de la civilización patriarcal, que no tiene que ver con la civilización humana, que son dos momentos completamente diferentes, ¿no? Porque, bueno, esto es como una acotación al margen. La realidad es una, pero los sexos son dos. Eso quiere decir que cada sexo va a ver a través de sus ojos y va a crear cultura a través de su cuerpo, y no al revés. No es que se meta a una cultura establecida, sino que va a crear aquellas condiciones básicas para fundar sus necesidades, las necesidades que el cuerpo ya tiene per se, ¿no? Y el cuerpo de las mujeres y el cuerpo de los hombres no es el mismo, no lo digo yo, es una obviedad, ¿no? O sea, nuevamente se nota, no tiene por qué comprobarse. En fin, entonces en este mismo orden de ideas, ¿no? O sea, cuando los varones empiezan a tener como sublimación del odio que ya sienten por las mujeres, que es algo que no se nos debe de olvidar jamás, y por la capacidad que las mujeres tienen de crear cuerpos y conceptos, generan ficciones. Y la palabra ficción es importante porque no solamente es una palabra que utilizo de forma veleidosa, sino que jurídicamente hablando es la palabra. Se llaman ficciones jurídicas. O sea, te lo dicen en la cara, ¿no? Y entonces, con esto lo que se hace, ¿no?, es crear, una vez que ya ha establecido el contrato sexual, que es anterior al contrato social, ¿no?, del que hay un libro, el de Carol Peterman, que tiene
bastantes cosas muy interesantes, ¿no? Este contrato donde los hombres de manera no pacífica, porque no hacen nada de forma pacífica, me parece reiterativo, pero bueno, hay que decirlo, de forma no pacífica dividen al bien mujer en dos, ¿no? Una para cada uno, por medio del matrimonio, y unas cuantas para todos, por medio de la prostitución. Y después de esto tienen que generar normas para establecer entre ellos un contrato social. ¿Ok? Ya tenemos esta Besania establecida. ¿Cómo hacemos para que nuestra sociedad de varones no sea tan terrible? ¿No? O sea, no que sea buena, porque eso también creo que es algo que es importante tener siempre en mente. El derecho no busca en sí mismo que la sociedad sea mejor. Busca que existan las herramientas para pelearse en un estado como de relativa igualdad, de muy relativa igualdad, pero al menos de relativa igualdad, ¿no? Entonces, el derecho funciona o tiene como base básicamente dos cosas, que son 100% para los varones, las instituciones. El patrimonio, si yo no tengo la capacidad de crear y no la tienen, entonces me adjudico la capacidad de tener propiedad sobre las cosas creadas. Es una ficción. Y la otra parte en la que se basa el derecho es el parentesco. Bajo la misma lógica, no puedo crear cuerpos, entonces me adjudico la propiedad de estos cuerpos y ahora son mis hijos, mis hijas, mi esposa y mi comunidad. Todo por medio de ficciones que lo que hacen es atentar contra la naturaleza y la obviedad de lo que los ojos ven, ¿no? O sea, yo me acuerdo mucho cuando entré a la carrera, que una de las cosas que nos decían que era como ya sabes, porque les encanta hacer estas como dilucidaciones profundas, ¿no? Así de, si tú tienes un pedazo de rama y esa rama alguien la recolecta y luego alguien más la talla y luego alguien más la vuelve una flauta y alguien más la compra, ¿de quién es? Bueno, Juan, ese problema de quién es solo lo tienes tú porque eres un hombre, ¿sabes? A mí me queda muy claro de quién es, o sea, de entrada porque no es de nadie per se y sí, ¿sabes? O sea, sin caer en estos ismos de el comunismo, bla, 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 sino es muy lógico, alguien hace algo es de ella y si de pronto ella quiere darse a alguien más, veremos cuánto tiempo se lo quiere dar y que acuerdan en forma muy concreta y cuánto tiempo se mantiene esa condición. Pero justo dentro del derecho, lo que se hace es hablar de ficciones, entonces la ficción del momento en el que se celebró el contrato es el mismo que se debe de mantener, aunque no suceda, durante toda la interpretación de la vida de ese contrato. Entonces, al final, solo aquello establecido será posible de pelear. Entonces, pensemos, por ejemplo, en el matrimonio, ¿no? El matrimonio dice cosas como tendremos que darnos alimentos recíprocos. Entonces, si nos vamos ya a un conflicto y ella dice, es que no me dio alimentos nunca, y esa es una causal de divorcio porque tengo que demostrarla, eso ya casi no pasa en muchos de los esquemas, pero aún sucede. No tengo que demostrar que tengo una razón para divorciarme porque mi palabra no vale, porque el derecho tiene que ver con salvaguardar a los hombres. Entonces, si no está en la norma específicamente que darme alimentos implica que los cocines, que es una obviedad, que los selecciones, que es una obviedad, que te preocupes de ponerlos en una mesa para que sean consumibles, que es una obviedad, pero no viene, y lo que dice la ficción es que solo son alimentos, él puede voltear y bajo el esquema que vimos inicio del patrimonio decirte, pero yo traje el dinero para. Y eso en una ficción es también cumplir con los alimentos, ¿no? Y entonces, cuando una se pone a ver todos estos tipos de estratagemas debajo de cada norma, puede darse cuenta que no hay forma de que el derecho per se funcione para las mujeres porque no nace con la intención de funcionar para las mujeres, ni nace con la intención de ser una mejor sociedad, ni nace con la intención de generar un acuerdo. Nace con la intención de decir, esto existe, es de esta forma, y si cabes en este parámetro, veremos si sí, al final terminas en la consecuencia que yo te estoy diciendo que es posible o no. Porque todos los marcos jurídicos, sin importar cuando escuches esto, de todas las familias jurídicas, por concepto son contradictorios, ¿no? Y se habla muchísimo dentro de la academia de eso, de, ay, ¿por qué nuestras normas eran contradictorias? ¡Qué difícil, qué complejo! Bueno, porque están hechas para eso, para que sin importar qué es lo que necesite el hombre en concreto, pueda hacerse cargo de eso por medio de otra ley que hizo otro hombre en concreto, porque eso es muy importante. Los hombres funcionan, somos animales, ¿no? Entonces los hombres de alguna manera siempre están buscando cómo hacer el posible y vivible la vida de los hombres. Entonces todo el esquema que generan será beneficioso para los hombres. Y lo sabemos porque es una obviedad, que el beneficio de los hombres radica en poder hacerse
del cuerpo de alguna mujer y de los frutos del cuerpo de esta mujer. Su intelecto, sus crías, su capacidad de vivir, su visión y su expansión, ¿no? Entonces, el derecho es una religión al final del día, es una religión patriarcal, porque aparte es esto, ¿no? Así de, yo le tengo mucha fe al proceso, como le tienes fe al catecismo, reina, con mucho, o sea, con un montón de respeto, pero es esto, ¿no? De, bueno, es que mi proceso nada más se va a tardar 7 años, pero en algún punto voy a lograr tener justicia. Vemos, suena lo mismo que la vida después de la muerte, un poquito menos largo, pero es básicamente la misma lógica y es la misma súplica, que creo que de pronto las mujeres no queremos verlo porque es muy doloroso, ¿no? Que en el derecho, en cualquier cosa reivindicativa, una cosa que te quitaron, te la van a dar porque no se dieron cuenta, ¿no? O sea, y creo que es muy importante tener claro que es una religión, porque en ese momento una puede hacer esta cosa de dejar de creer. Sencillamente eso, dejar de creer, y cuando dejas de creer, también las decisiones que tomas ya no tienen que ver con esta cosa absurda que tiene que ver con una coma en una ley, que no hace ningún sentido, como no hace ningún sentido la religión, pero que te han metido mucho en la cabeza. Sí, también nos has contestado ya un poco a la segunda pregunta, que era que si consideras que puede existir una justicia feminista, pero antes de eso, ¿qué entenderías tú por justicia? Mira, fíjate que de justicia hemos hablado un montón, ¿no? O sea, una de las cosas que a mí me parece muy importante y súper nutricia es tener, entender y aceptar la necesidad que una tiene de hablar con otras. Y de hablar, de hablar no solamente como un asunto de desfogue, que sí, sino como un asunto de apertura, ¿no? O sea, yo lo digo mucho en las clases, yo digo muchas tonterías y después de decir muchas tonterías digo una genialidad. Y esa genialidad que digo es muy grande, pero tuvo que ver con haber dicho un montón de tonterías, un montón de tiempo y estarme escuchando y estar viendo la cara de mis amigas, ¿sabes? Que yo estoy como en un trip que no tiene ningún sentido y entonces y ellas me voltean a ver y me van dando como pistas, ¿no? De, igual por aquí no era, ¿sabes? Y a la vez las escucho, o sea, porque esa es otra cosa importante, ¿no? Cuando una de verdad está comprometida consigo misma y con otras, de lo que va a hablar es de sí aceptando que tiene un bagaje profesional, un bagaje intelectual, o sea, no desde sí, digamos, desde este punto de vista de pronto, en México tenemos una muy mala palabra para eso, se llama sobamadrazos, ¿no? O sea, cuando es como solamente está del der, así, pobrecita, esto va a pasar, ¿no? Que no digo que no esté bien, el apapacho es necesario. Pero hacer este segundo brinco de, ok, esto está pasando, pero vamos a tratar de entender por qué. Y vamos a tratar de entender por qué desde tu propia vida. Porque todo lo demás es una fantasía. Si yo me pongo a pensar por qué Juana hizo lo que hizo en determinada... Lo más que voy a poder sacar es una muy bonita novela de lo que me estoy imaginando. Pero cercano a la realidad, vemos, ¿no? O sea, lo único cercano a la realidad es lo que yo puedo decir sobre mi vida que ha tenido que ver conmigo y que a su vez tiene que ver con mi preparación académica, con mi preparación ideológica, con mi preparación... O sea, las mujeres somos muy inteligentes y hay que aceptar eso y hay que abrazarlo, ¿no? Entonces es como si estoy diciendo esto porque sé de lo que estoy hablando, ¿no? O sea, no quiere decir que lo sé todo y qué bueno que no lo sé todo, ha de ser horrible sentir que lo sabes todo porque qué desesperación, pero tengo ciertas cosas claras. En fin, entonces, en ese mismo orden de ideas, ¿no? Hablando con otras amigas y tal, es que particularmente hablando con Uma, que para mí ha sido como increíble poder tenerla como amiga, estábamos hablando de la justicia porque, a ver, una terminó en derecho no de a gratis, ¿no? O sea, religiosa yo era... muy religiosa, o sea, heavy onda la Constitución y, no, los tratados internacionales, el ACORA, cosas así. Muy religioso, muy religioso. Y donde estábamos platicando como, bueno, ¿qué es justicia, no? O sea, ¿qué tiene que ver con la justicia? Bla, bla, bla. Y originalmente la frase que Uma había sacado era, justicia es que no pasa o algo así. O sea, como demoró, el tiempo verbal estaba conjugado de forma distinta. Y después un día me mandó un mensaje y fue como, güey, justicia es que no pasó. Y para mí fue como, ¿sabes? Así, se me abrió la mente durísimo, porque aparte durante toda la licenciatura y todo el posgrado estuve buscando un concepto de justicia. O sea, de forma aparte muy famélica, ¿no? De, bueno, acá se supone que lo que buscamos es la justicia, pero nadie me ha sabido decir qué es.
Y lo más que te saben decir es un proceso que se sigue, es la igualdad de las partes, es llegar a una sentencia que sea buena para quien sea que esté llevando el proceso, que si alguien gana, alguien pierde, pero bueno, ¿no? Entonces, para mí era muy confuso porque tampoco me daba satisfacción. O sea, esos conceptos que originalmente me habían esgrimido, para mí como que adolecían de algo, pero tampoco estaba muy segura de qué. ¿No? O sea, solamente me eran muy incómodos, físicamente. También intelectual, pero sobre todo físico. O sea, como que lo sentía la pancita de yo no quiero repetir esto, ¿sabes? O sea, el día de mañana que alguien me conteste qué es justicia, yo no quiero decirle, bueno, de acuerdo a los parámetros establecidos en el contrato específico, ¿sabes? A nadie le importa. O sea, entonces un día hablando con Uma me dice esto, fue como, y de ahí yo empecé a desarrollar, ¿no? Justicia. Sí, es que yo cuando leí a Uma decir eso, para mí también me voló la cabeza. Es como que no pase, evidentemente, porque si pasa ya es que ha habido una injusticia, ¿no? Ajá. Y entonces ahí para mí hizo clic todo esto que había estado estudiando, ¿no? De esto es una ficción. Y si esto es una ficción, es una fantasía. Y una fantasía por concepto o sea, no se puede, ¿ya? Las fantasías no existen, son fantasías. Y entonces el justicia es que no pasó, de pronto fue como, ok, otra cosa que descubrimos juntas fue que dentro del mundo de los hombres las palabras se tergiversan muy fácil. Entonces tú sientes la necesidad de algo, alguien, que regularmente es un vato, te ofrece una palabra y esa palabra, como tú no tienes otra, te agarras de ella, aunque no te sientas cómoda, aunque de verdad no diga lo que quieras decir, pero no tienes más y necesitas expresarte y expresarte es una necesidad vital. No, o sea, no es así un privilegio, no es una cosa azarosa, no es así veleidoso, es vital poder expresarse, ¿no? Entonces, cuando empezamos a ver esto es como cuando tú me decías justicia, de lo que me estabas hablando era de venganza. Y yo no había alcanzado a entenderlo porque como crecí en este mundo de hombres donde ganar, perder es la base del pensamiento, cuando pierdes pareciera justo defenderte de esa pérdida. Y en buen español eso se llama venganza. Y creo que en el caso específico de las mujeres, ¿no? Porque le he dado como mucha vuelta a este boleto de cuando entendí que era una religión, o sea, como muchas cosas que se han ido concatenando. En el caso muy puntual de las mujeres, yo creo que lo que hace es meter mediaciones, como lo hace con la religión. Mediar entre mí y el otro, y entonces esa persona intermediaria, que todo el tiempo nos hacen creer que un intermediario es algo cool. No, si no sabes qué hacer, no importa, márcale a Juanito que lo haga. Si no tienes la solución para esto, no importa, paga, alguien más lo va a hacer por ti. Si no tienes la más remota de esto, ¿sabes? O sea, como es muy utilitario, el intermediario es utilitario. En realidad no importa quién sea, siempre y cuando cumpla con ciertas características técnicas que alguien, sabrá Dios quién, dijo que tenía. O sea, todo es parte de la misma fantasía. Y entonces yo pensé como, ¿qué pasaría? Porque de pronto yo me di cuenta de que éramos animales cuando estábamos desarrollando Apocalipsis Hombre. Antes de eso, para mí la humanidad era otra cosa, ¿no? O sea, como sí entendía que éramos animales, pero no lo entendía. Entonces, de pronto empecé a pensar claro, es que los animales, en general, todos los demás animales, salvo los humanos hasta donde sabemos por ahora, no tienen mediadores. ¿Cómo tendrían, sabes? O sea, llega un león con la gacela y no se va la gacela con la cebra más cercana para decirle que por favor le diga al león que está bien feo que se la coma, ¿sabes? O sea, se pira al carajo de ese lugar. O sea, ¿sabes? Ve al león, le corre. O sea, San se acabó, va y le dice a sus demás amigas cebras y a sus demás amigas, oye, ahí hay un león, hay que llegarle de aquí, ¿sabes? Y entonces, entender todo eso, obviamente que si vas con la cebra, lo que la cebra va y notifica al castor para que el castor le diga al señor, ¿sabes? Ya te comieron a la cría. O sea, ya se la comió el león porque tú estabas en otro boleto. Y entonces, justicia justo es que no pasó. Y el que no pase implica, a su vez, porque también de inicio puede ser, ajá, sí, bueno, no, ¿qué pasó? No pasó, qué religioso de nuevo, ¿no? O sea, cosas hasta de vamos a pedir que por favor no suceda. Y creo que tiene más que ver con un asunto de aceptación de que una tiene la decisión en el momento concreto para hacer. Y entonces despegarse de la religión del ojalá alguien venga y lo solucione por mí. Y entonces te defiendes. Y este defenderte no quiere decir, o no necesariamente, que no estoy en contra, que sea de forma violenta, sino que te permita alejarte sin culpa, que también es muy religioso, de un momento, de una situación o de alguien
que claramente te está haciendo daño y tendrías que confiar en ti y en tu intuición para saber que te está haciendo daño. Vale. A mí me parece Qué súper bueno. interesante todo lo que estás diciendo y cómo lo relacionas también, porque lo he visto realmente una mujer, por ejemplo, pongamos, con una hija o un hijo o lo que sea, buscando justicia en el patriarcado y lo que tú has dicho, y mientras tanto se come a sus crías, ¿no? El león. Porque aparte todo es parte de lo mismo, ¿no? O sea, hace unos días estábamos en clase y estábamos platicando justo de la relación con la madre. Y de qué onda con la relación con la madre, que es una cosa como muy importante. Entonces, una de las compañeras que es madre, es otra cosa, ¿no? Yo no hablo de ser madre porque no puedo, pero sí puedo hablar de ser hija, porque lo soy. Y es muy honesto cuando hablo de ser hija, y es muy deshonesto cuando hablo de ser madre, porque no lo soy. Fin, no tiene nada de malo. Pero ella sí lo es. Entonces, en algún punto decía, es que bueno, al final yo me esfuerzo mucho porque mis crías, en el número de cosas, pero después van a la escuela y bla, ¿no? O después van al médico y bla. O después me piden que los lleve al terapeuta y me exigen que los lleve al terapeuta, que eso es legal, ¿no? Porque bla. Y entonces les decía yo como, bueno, es que es importante no olvidar que la idea de la democratización del conocimiento nace de la mano del despotismo ilustrado, ¿no? O sea, y fue muy claro cuando se sentaron a pensarlo. Hay libros de historia al respecto. O sea, ¿de qué tengo que hacer para que esta población me sea útil a mí? No para que les sea útil entre ellos, no para que funcione, no para que generemos más. No. ¿Qué tengo que hacer para que a mí me sea útil? Entonces, todas las instituciones creadas dentro del patriarcado le son útiles a los hombres. Esto no quiere decir, porque de pronto una dice esto y pareciera que las mujeres habitamos un gran vacío histórico, ¿no? Y que entonces, bueno, las universidades no son de nosotras, el conocimiento no es de nosotras, la medicina no es de nosotras. Y es completamente falso. Justo como es tan de nosotras, es que la desesperación donde te meten mientras buscas intermediarios, te calza la idea de que estas instituciones funcionen y tengan sentido porque lo tienen. ¿Cómo se han desarrollado? Es otro boleto. Pero tiene sentido tener atención médica, tiene sentido poder juntarte con un grupo para poder establecer la realidad, ¿no? Hablar de la realidad, generar más conocimiento de esta, bla, bla, bla. Tiene sentido. Entonces, no es que una, primero, ni esté en el vacío, ni dos, que sea boba. Sencillamente las condiciones que se han creado omnibulan de manera reiterada y tienen la intención de a las mujeres para que tomen decisiones precarias. Muy bien, Pauli, aunque podrías entonces responder explícitamente la pregunta de si consideras que puede existir una justicia feminista. No creo que o sea, no creo de ni nada que haya una justicia feminista, primero porque justicia es que no pasó, entonces el concepto no existe. Y si fuera una justicia feminista, que mira qué interesante, así al aire, igual una justicia feminista sí existiría, porque el feminismo es muy reivindicativo. Y el feminismo no se entiende sin los hombres. O sea, si tú no estás pidiéndole algo a alguien, que es la base del feminismo, lo que habrá será reflexión femenina, filosofía femenina, libertad femenina, muchas otras cosas. Y en la libertad femenina, la justicia no existe. Existen otras cosas. En el feminismo capaz sí, pero porque es reivindicativo, ¿sí? Porque está dentro de la misma lógica del pensamiento y el mismo orden de ideas que ellos establecen. Pero es lo mismo, es una decir, súplica. De seguir pidiéndole cosas a los hombres y a sus instituciones. Ajá, entonces en algún punto, dentro de la misma ficción, te van a dar justicia en esta ficción. Y entonces después de 7 años alguien te va a decir que estuvo muy feo que mataran a tu hija y que lamentan mucho haber dejado libre al tipo. Estuvo feo. Perdón. Y perdón, esto está fuera del guión, pero es que me viene porque es que he estado leyendo un libro de Luce Irigaray, el de Yo, tú, nosotras, y en él habla de, por ejemplo, de un derecho sexuado. Entonces, si la justicia no puede ser feminista porque la justicia no pasó, el derecho en sí como institución, ¿podría crearse un derecho sexuado, un derecho de las mujeres que sí que nos protegiera? ¿Qué piensas? Mira, yo no sé, o sea, hay algunas mujeres estudiosas en el tema. En la diferencia hay algunas que han hecho como ciertos pininos respecto a si el derecho puede ser sexuado. Yo tengo mis dudas
no es un pensamiento que esté completamente desarrollado, el mío, ¿no? Pero yo veo muy difícil que entendiendo como entiendo el derecho ahora, cómo nace, cuáles son sus funciones y tal, pueda darnos algo que no sea reivindicativo. Y en el caso muy concreto, a mí me parece que en el mundo de los hombres no hay nada para las mujeres, y no lo digo con resentimiento, que sí, a ver, sí, ¿no? O sea, sino lo digo nuevamente como una obviedad. O sea, yo cuando tengo esta capacidad de poder abstraerme y ver lo que los hombres han hecho, es que nada de lo que tienen me satisface. Nada de lo que tienen me parece bello, que es un elemento para mí importante. Nada de lo que tienen me parece sostenible, ni me parece tampoco real. Yo siento mucho que las cosas que los hombres hacen, y perdón si me pasa un poquito de mística, no tiene alma. Entonces, yo como estudiosa del derecho en su momento y ahora que me dedico a la filosofía, ¿no? Entre más como voy viviendo mi propia vida, no veo cómo podría yo decir que creo, como lo hago, en la relación entre mujeres y de pronto llegar con un contrato y seguirle diciendo que la respeto. ¿Sabes? O sea, a mí me costaría mucho trabajo decirle como, bueno, un grupo de nosotras que no conoces, decidimos que esto es como debe de funcionar y tú no tienes nada que ver en esto, pero de todas maneras te pido que si me quieres te sometas. Lo veo muy difícil. Y también me parece... Yo igual me parece como un poco reformista y de hecho también creo que he leído de Lucy Irigaray también que propone un modelo parlamentario, pongamos, donde haya un hombre y una mujer. A mí eso personalmente me parece reformista. Y aparte también, ¿sabes qué me parece? O sea, como que una no ha visto bien las cosas, ¿no? O sea, uno de los problemas que tienen que ver con la hermenéutica patriarcal, de la que nosotras abrevamos, es la soberbia de asumir que se pueden hacer cosas universales. Entre más pasa el tiempo, yo más chiquita me siento. Y no lo digo con un dejo de tristeza, lo digo sintiéndome muy tranquila. O sea, como soy bien chiquita y lo más que puedo hacer es crear relaciones más o menos claras, porque se van a mover y son flexibles, con algunas otras muy poquitas, con las que voy a poder establecer una comunicación que sea virtuosa para todas, ¿sabes? Pero no sé y no creo posible que yo pueda un día sentarme a pensar en qué es bueno para toda mi colonia. O sea, ni siquiera para todas las mujeres, para toda mi colonia. ¿Ves? Entonces, creo que pensar que el esquema funciona es un error de origen. Muy bien, pues seguimos con la siguiente pregunta, Paulina, que es, ¿nos podrías explicar cómo fueron tus inicios en el feminismo y cómo ha evolucionado tu pensamiento y tu práctica feminista a lo largo de tu vida? Ay, esa pregunta es muy buena y cuando la leí así fue como, ¡ah! Dios, ¿sabes? Pues bueno, de entrada, ¿no? O sea, bueno, yo estudié Derecho y estudié Derecho porque era muy religiosa. Y esa religiosidad también va al término de la meritocracia, ¿no? Que también es una religiosidad. O sea, le echas ganas, tú esperas que en algún punto alguien se dé cuenta, ¿no? Como Dios. En fin, y entonces yo originalmente estaba como muy metida en el paradigma capitalista, ¿no? O sea, yo crecí bajo la idea de que la capacidad económica te procuraba libertad. Entonces, a mí me habían dicho que la libertad era por medio de la realización, lo que sea que eso se entienda, profesional, ¿no? Y que también tenía que ver, y que esta realización profesional era directamente proporcional a la cantidad de lanas que hacías. Fin, o sea, muy rectito el camino, ¿no? Muy lineal, aparentemente sin baches. Entonces, pues yo me puse a ello, a buscar cómo ser libre bajo los paradigmas que me habían dicho que existían. Y me acuerdo mucho que en ese momento la que era mi mejor amiga, que fue mi mejor amiga muchísimos años, y entonces platicamos durísimo, ella es administradora de empresas. Cuando entramos a trabajar y había la posibilidad de crecer en el trabajo donde estábamos y no lo ganábamos, después nos veíamos y era como, claro, esto nos pareció porque somos tontas. Eso era como lo primero que decíamos. Y después era, bueno, no, a la siguiente que pasaba porque nos pasó 100 veces. Esto sucedió porque somos muy jóvenes. Esto sucedió porque no me quedé horas extras. Esto sucedió porque N número de cosas, ¿no? O sea, como llena el vacío en blanco, nosotras siempre teníamos una razón para eso. Y me acuerdo que era como muy frustrante, porque aparte una de las cosas con las que yo crecí era como con esta lógica de que soy un poquito soberbia. Y entonces yo decía, claro, estos son golpes de humildad, ¿no? Yo no he entendido todavía cómo tengo que hacer que digamos, mi intelecto
no sea soberbio, sino que sea suficientemente eficiente, lo que sea que esto significa, porque aparte no tiene parámetro, por eso es tan difícil, o sea, por imposible, en fin. Y entonces era como una desesperación maravillosa, porque yo veía a mis colegas que subían de puesto y pensaba, este vato no es más inteligente que yo, o sea, de veras que no, y no es más productivo, ¿no? Y no se queda más tiempo en la oficina porque esté trabajando, sino porque procrastina la mitad de su día, ¿no? Y, o sea, como muchas cosas que, digamos, objetivamente hablando, yo podía ver y que no me quedaban claras, ¿no? O sea, como, ¿por qué lo veo yo y nadie más? Entonces me sentía súper loca, o sea, pero en serio era una cosa desesperante. Y me sentía loca yo y se sentía loca mi amiga. Y se sentían locas mis amigas. O sea, que todas mis amigas pertenecen a áreas del conocimiento distintas. Entonces, eso también era una tara, digamos, porque no estábamos seguras si era una cosa del sector, que también podía pasar, ¿no? O sea, como teníamos muchas dudas, digamos. Entonces, yo llego al feminismo por el techo de cristal. O sea, en el momento que empiezo a leer y me doy cuenta, porque esto yo lo cuento mucho porque a mí me parece que si me pasó a mí, no soy tan especial, le debe pasar a muchas más. Yo me di cuenta de que yo era una mujer a los 25. Antes de eso, yo era una persona. O sea, yo era una persona y me di cuenta de que era una mujer la primera vez, porque yo entré a trabajar en una cosa de alumnos, talento y tal, o sea, que fueron a las universidades. Entonces empecé a trabajar estando en la universidad. Entonces, la primera vez que hice un currículum, tenía 25 años. Y cuando me senté a escribirlo, puse abogado. Y puse abogado porque no me hacía ningún sentido poner abogada. O sea, solo por eso, ¿sabes? Era como, o sea, sentía que no añadía nada y sentía que de alguna manera, sin entenderlo muy bien, me jugaba en contra. No lo entendía, ¿no? O sea, no tenía palabras para expresarlo, pero yo sentía que si alguien leía en el currículum abogada, iba a ser raro, ¿sabes? Entonces, esa incomodidad empecé como a leer del tema desde el punto de vista, insisto, del dinero. O sea, de por qué como mujer, si tengo todas estas características que se supone que son deseables, no está pasando. Y cuando llego al techo de cristal, bueno, de ahí fue como hilo de media, ¿no? O sea, de, ¡guau! ¿Cómo crees que todo? O sea, lo primero que me acuerdo que pensé un montón, o sea, después de que acabé mi primer texto, que fue uno de McKinnon, fue como, o sea, la única que no se había dado cuenta que soy mujer soy yo. Porque el resto del mundo lo sabía, ¿sabes? Y me estaba tratando en consecuencia. O sea, lo sabía mi madre, lo sabía mi padre, lo sabía mi jefe, lo sabían mis colegas. O sea, aquí la única que no sabía era yo. Entonces, lo que yo hice, porque vengo del mundo de la meritocracia, fue meterme de súper mega lleno en el feminismo, ¿no? O sea, de ahora que encontré una pepita del conocimiento, yo la voy a entender y la voy a desentrañar hasta lo más profundo porque entiendo que esto es importante. No sabía hasta dónde era importante, pero entendía que era importante, ¿no? Entonces, hay muchas cosas por las que no pasé. Hay algunas mujeres que primero tienen como un coqueteo, digamos, con el feminismo liberal porque es muy mainstream, ¿no? Y tienen como ciertas dudas respecto a algunas cosas. A mí no me pasó, por ejemplo, nunca con la prostitución, porque como abogada me parecía un contrato insostenible. O sea, en realidad tenía que ver con eso, ¿no? O sea, ¿cómo vas a hacer una ejecución forzosa de este contrato, compadre? Eso no se puede. Entonces me parecía que no tenía sentido. Había cosas que no tenían sentido. La teoría queer también me parecía que no tenía sentido. O sea, no es del feminismo, sino es de la lógica de cómo voy a comprobar este hecho, cómo voy a llegar y decir que soy algo que me imagino y eso se va a volver norma, ¿sabes? Después entendí que era religioso el derecho y tuvo mucho sentido. Pero en este momento todavía creía que tenía objetividad, ¿no? Entonces, todo este boleto, y entonces me meto un montón y empiezo como a escribir del respecto, empiezo a pensar al respecto, a juntarme con otras mujeres que estaban como más metidas en el feminismo ya como una ideología, y me fue mal. Me fue muy mal, ¿no? Porque un poco lo que decía al inicio de esta entrevista, aquello de que cuando una está famélica, te agarras de lo que sea que te ofrezcan. Y entre más consciente eres, en mi experiencia personal, de que estás famélica, también son más grandes los saltos que estás dispuesta a hacer. Porque la falta de esperanza, y eso pasa mucho en el feminismo, ¿no? Esta cosa de todo lo que ves es todo lo que hay y lo que alcanzas a ver está permeado por la hermenéutica masculina. Pues bueno, todo lo que ves es muy miserable para las mujeres. Entonces te agarras de lo que parece ser menos jodido. Y lo que se ve menos jodido es ser reactiva, ¿no? O sea, de me está haciendo algo, voy a ser violenta al respecto, que no tengo nada contra la violencia de las mujeres, o sea, quiero dejarlo muy claro, pero vaya, ¿no? Pero implica poner el cuerpo.
O sea, me voy a defender o te voy a gritar o voy a hacer o en algún punto, ¿no? También lo que me pasó es, me voy a empezar a volver una especie de verduga de otras. Entonces voy y te voy a contar cosas que se te metan debajo de la piel para que tú también espabiles. Porque si no espabilamos todas juntas, nos vamos a morir mañana, ¿no? Entonces, una cosa así muy heavy, terminé... O sea, yo me metí a todas las cosas de colectivas que te puedas imaginar. O sea, como en todo lugar donde me recibieron, yo fui. Sin problema, ¿no? A todos los lugares. Creo que eso es como súper común y creo que nos ha pasado a todas de empezar así, reactivas, yendo a todos los colectivos. Sí, me veo súper identificada. Y así, o sea, a donde me invitaran, porque aparte yo sentía que me estaban haciendo un favor, ¿no? O sea, como vengo del mundo de la meritocracia de los hombres, tenía muy metida la idea del sacrificio para llegar a algo. Entonces no tenía problema en no entender qué es lo que estaba pasando, ni qué es lo que quería, ni a dónde iban, ni nada, porque yo sentía que en algún punto iba a encontrar esa revelación. Y que de alguna manera también era como soberbio de mi parte, sabiendo tan poco como sabía, llegar a exigir que me explicaran para qué iba yo a hacer lo que me estaban pidiendo, ¿no? Que es una estupidez, volvemos a lo mismo, las mediaciones, ¿no? O sea, yo esperaba que hubiera una mediación de pronto y que alguien, en lugar de pararme por mí misma y preguntar, así, con humildad, pero también con mucho respeto a mí, ¿qué están haciendo aquí? ¿No? O sea, y esto que voy a hacer, esta hoja que voy a levantar, esto que voy a decir, ¿para qué? O sea, cosas como muy concretitas que una se va quitando el permiso de hacer, ¿no? Y de pedir y de preguntar. En fin, entonces en algún punto yo me sentía tan desesperada, porque aparte una de las cosas que sucede, o a mí me pasó, es que cuando me di cuenta de la macroestructura patriarcal que implicaba el derecho, ya tampoco quise trabajar en eso, ¿no? O sea, empecé a sentir como, yo sé que soy muy talentosa y me estoy dando cuenta de que les estoy ofrendando mi talento y yo quisiera no hacerlo, ¿no? O sea, por favor, ¿no? Entonces estaba buscando cosas que sigo pensando que son ideas... O sea, sigo pensando que tiene un asidero lógico. Lo sigo pensando. No esto de, bueno, lo que las mujeres tenemos que hacer es buscar comunidad entre nosotras. Hacer cosas entre nosotras, ¿no? Porque las mujeres sostenemos el mundo. Entonces, yo no veo ningún problema en que nosotras decidamos hacer algo solo para nosotras. Entonces, en algún punto me fui a erigir una ecualdea separatista lesbiana con todos los sismos que te puedas imaginar, gluten free, ¿no? O sea, todo... porque yo estaba bien metida en hacer todo bien. O sea, todo bien respecto al check de lo que se me había dicho que estaba todo bien. Y ahí fui donde me di cuenta de lo ideológico que es el feminismo. Y de cómo, de alguna manera, si lo único que quieres es estar de acuerdo, entonces lo que tienes que dejar fuera es precisamente tu diferencia. Eso que te vuelve a ti, tú. Y eso que me vuelve a mí, es vital para mí. Entonces, cuando yo quería caber en el mundo feminista, el precio que a mí se me exigía era ser igual a todas. Y dentro de los parámetros feministas, el igual a todas, que no quiere decir que no sea igual a todas, yo, porque lo soy, sino me refiero específicamente dentro de los parámetros feministas. Dentro de los parámetros feministas, la igualdad tiene mucho que ver con lo que nos hicieron. Y entonces es un esquema de movimiento tan cortito, tan jodido, ¿sabes? Tan increíblemente lúgubre y que aparte se agota muy rápido. Y entonces salí muy mal de la ecualdea feminista, separatista, lesbiana, gluten free. Por supuesto salí muy mal, porque cometí un error de fondo. Decidí construir con mujeres que si no hubiera sido por lo que los hombres nos hicieron, jamás hubieran sido mis amigas. Nunca, porque no compartíamos ninguna de estas diferencias personales que nos podían acercar a conocernos, ¿no? Entonces, y porque veníamos de una hermenéutica masculina, ¿no? Entonces, la lógica utilitaria estaba presente todo el tiempo. Salgo de ahí y después de haber salido de ahí, aparte hice todo, me casé con otra mujer, todo, o sea, todo. Yo estaba como por la lucha de hacer todo bien. Creo que lo único que no hice fue volverme vegana. Pero de ahí en fuera hice todo, ¿no? O sea, lo que hice fue tener mis gallinas, por ejemplo, para que fuera como cruelty free. En fin, entonces, cuando salgo de esta aldea, me divorcio, obviamente, o sea, todo mal. Tuve que pasar por un periodo de vacío, de decir como, a ver, o sea, hay algo que una no puede negar. Y no estoy diciendo de ninguna manera que quien es abusiva con una no tenga responsabilidad. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que una tiene que aceptar que tiene responsabilidad. Una, de haber estado en el lugar donde le hicieron daño. Y una tiene responsabilidad de no haberse ido suficientemente rápido porque no se escuchó. Y no estoy de ninguna manera diciendo que las víctimas son responsables de nada.
Estoy hablando de mi experiencia particular y del el viaje que tuve que hacer para entender que yo no soy una víctima, aunque sí, pero que vivir en ese lugar es... No quiero. O sea, lejos de otros adjetivos que puedo tener muchos, yo no quiero vivir ahí. Entonces, para no vivir ahí, tuve que pensar un montón. Y ese pensar un montón implicaba sentir un montón, que era algo a lo que yo me había negado con uñas y dientes durante 30 años. O sea, ¿no? Y que aparte había aprendido a no hacerlo, ¿no? O sea, una profesionista, hablemos específicamente de las abogadas porque no lo sé todo, pero a una abogada, una muy buena abogada, no siente. No siente. Piensa, o sea, es muy racional, podrá tener N número de cosas, pero no siente, ¿ya? Porque no puede sentir y establecer la norma al mismo tiempo, no se puede, te vuelves loca. Y en el mundo de la meritocracia, yo aparte era abogada financiera, en el mundo de la meritocracia yo no podía sentir, ¿ya? O sea, no me estaba dado. Entonces, de pronto, salir del mundo de las ideas, del pensamiento sobre el pensamiento, de este A pasó porque B, por lo tanto C, y empezar a sentir mi cuerpo, fue lo que hizo posible para mí hacer una expansión de mi pensamiento femenino. Y decir así como, claro, mi cuerpo no es mío, mi cuerpo soy yo. Y lo que le pasa a mi cuerpo no tiene que ver con un patrimonio, tiene que ver con un estar y un sentir. Y eso a su vez me permite generar una filosofía de mi existencia concreta en este mundo que a la vez tiene que ver con el resto del mundo, aunque solo hable de mí. Y eso tuvo que ver con la aceptación del vacío, que era algo a lo que yo le tenía pánico, porque vengo de la hermenéutica de los varones. Entonces, en la hermenéutica de los varones, de Golden Ticket, es la certeza, ¿no? La falta de vacío, la certeza. Y de pronto fue como, bueno, primero no hay plan y después no hay certeza. Y uno lo puede decir y parece como que lo dijiste en un video de TikTok y todo bien, pero la verdad es que aceptarlo es un journey heavy, ¿no? O sea, porque entonces te das cuenta, perdón, soy reiterativa, ¿no? Que eres muy pequeñita, muy, muy pequeñita, pero que también eres absolutamente todo lo que existe en tu mundo. Y que definitivamente no eres... De pronto dentro de los esquemas hermenéuticos, ¿no? Tenemos esta cosa de que la observadora no cuenta, la observadora es objetiva y solamente ve. Y es completamente falso. Con el paso del tiempo hemos visto las características de la física cuántica, que la observadora también es una variable. Y entonces necesariamente también determina parte de lo que sucede. Y entonces entender ese boleto y empezar a pensar, ok, lo que hago importa, pero tampoco importa tanto. O sea... esta cosa en medio de salir de lo que yo denomino pensamiento penduleante, que es muy de varones, ¿no? O sea, como el todo o el nada, y empezar a movértelos en medios, hizo que yo pudiera expandir mi conocimiento, sobre todo darme el permiso de decir estupideces. Y entonces como, claro, no cada que hable voy a tener una certeza dada, pero cada que hable necesito escucharme. Y habrá otra que tenga ganas de escucharme y vamos a llegar a cosas que nos permitan vivir muy concretamente mejor. Nosotras me refiero a la con la que estoy hablando. O sea, con mi vecina con la que salgo y le digo, oye, fíjate que el foco del alumbrado público no sirve. ¿Qué hacemos para que funcione? Con mi amiga que me pregunta, oye, ¿ya desayunaste? Con la otra amiga con la que le pregunto si su hijo está bien el día de hoy, porque es importante, ¿sí me explico? Entonces, entender y dejar un poco la soberbia de lo puedo todo y es para todas y yo sé cosas que son pepitas de oro para todo el mundo y empezar a entender mi medida me dio mucha tranquilidad y permitió que mi pensamiento llegara a lugares que con anterioridad hubiera sido imposible. Sí, yo me quedo mucho con lo que has dicho porque yo creo que es el motivo por el que todos los grupos feministas en los que yo estaba antes fracasan y es porque realmente yo no sería, ni ellas serían amigas mías si no nos hubiera pasado lo que nos ha pasado, que es lo que nos han hecho los hombres. Uh-huh. Y yo eso lo he vivido, pero constantemente. Y es como, en un momento fue como, yo no me meto más en estos grupos, yo lo que voy a hacer es tener mis amigas. O sea, que serían mis amigas, aunque no les hubiera pasado, que a todas las que han estado con hombres les ha pasado inevitablemente, pero no es lo que nos une. Uh-huh. Y justo dentro del feminismo, ¿no? O sea, la amistad, a pesar de que se habla mucho de ella, la verdad es que la amistad no es un valor, ni algo que se desee, ni nada. Es más, hasta está mal, ¿no? O sea, si tú dices, oye, es que Juanita, en un scratch, bueno, es que Juanita es mi amiga. ¿Y qué? ¿Qué es que sea tu amiga? Si al final
no sé, lo que quieras, se puso una cosa de cerdito en la cabeza, ¿no? Es una especies, lo que quieras, por usar un término, vaya. No, y es como, bueno, porque justo la objetividad es una ficción masculina que lo que me permite es ser verduga de otra sin que me importe. La subjetividad es lo que nos permite de verdad conocer. Si yo te conozco a ti, Ana, y de repente me dices algo que me va a sentir incómoda, voy a poder ponerle una medida. Y esa medida me va a permitir también hacerle frente al conflicto. Porque el día de mañana, cuando tú me digas algo, no me voy a imaginar ni voy a hacer cosas fantasiosas de yo creo que lo que ella quería decir, que no la conozco de nada, es tal cosa, sino muy concretamente, como tengo tanto tiempo de conocerte y te tengo la confianza que te tengo, entonces puedo preguntarte y de verdad puede existir una construcción entre nosotras desde el deseo y no desde la miseria y la reacción, que no digo que no sean válidas, sino que son, no hay mucho de dónde sacar de ahí, pues son medio estériles. También has comentado algo sobre las teorías queer y te queríamos preguntar qué piensas de la teoría del sistema de sexo-género, si te hace algún sentido, cómo lo veías antes, cómo lo ves ahora. A mí al principio el sistema sexo-género me dio palabras, ¿no? O sea, que creo que nos pasa a todas las feministas al inicio, porque es un término más bien feminista, ¿no? O sea, de esta cosa de, a ver, el sexo soy lo que yo soy porque yo me quedaba claro que yo era algo, ¿no? O sea, después de que entendí que no era una persona, sino una mujer, fue como muy claro. Pero también entiendo que hay cosas que me hacen. Y esas cosas que me hacen, que aparte, al inicio de mi pensamiento, esas cosas que me hacían eran sociales, ¿no? O sea, la sociedad era abusiva, el capitalismo era abusivo, así. O sea, cosas etéreas que no existían en ningún lugar. Súper fantasioso y religioso, que es la capacidad del patriarcado, es generar ficciones. En fin, entonces, de pronto era como este loop de ideas que no iban a ningún lugar. Y me costaba mucho trabajo nombrar a quién me hacía, era más fácil nombrar lo que me hacían, que es el género, ¿no? O sea, yo no puedo decir Juan es un abusivo como todos los Juanes, entonces digo, bueno, a las mujeres, en razón de su cuerpo, les pasan cosas. Y en algún momento eso se me hizo cortito, ¿no? O sea, se empezó a volver muy incómodo por falso. O sea, que volvemos a lo mismo. Yo creo que la libertad femenina tiene mucho que ver con la búsqueda no de la justicia, sino de la verdad. Y entonces los parámetros masculinos dejan de calzarte porque son chiquitos y falsos. O sea, también son mezquinos, también son abusivos, también otras cosas. Pero sobre todo son chiquititos. Y entonces era este boleto de... Es que esto que me estás dando como opción no funciona. Y luego me acuerdo que una vez estaba leyendo, creo que fue la María Milagros, y hablaba de cuando se generó la palabra género, valga la redundancia, y que viene de la academia gringa, que soy mexicana, entonces, ¿no? O sea, de la academia gringa de los gays, de los varones gays. Y cuando yo leí ese dato de genealogía, para mí tuvo mucho sentido. Fue como, claro, ahora entiendo por qué no nombra nada y ahora entiendo por qué como ropaje que te creaste bajo la palabra género te lo quieres poner ahora tú. Porque en realidad no habla de quién está haciendo la cosa, sino de lo que se está haciendo. Y si lo que se está haciendo no habla de quién habla, entonces puede ser cualquier cosa, ¿ya? Entonces, a mí, hoy por hoy, yo no hablo ya básicamente nunca y procuro corregirme cuando me noto haciéndolo porque es una tara de género. Jamás, 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 porque no existe, es una ficción y hablo solamente de sexo y pienso que el sistema sexo-género como concepto funciona en términos jurídicos, que ya hablamos que es una religión, y en términos sociológicos, que también pueden ser muy religiosos, si lo que haces es tomar elementos, no sé, o sea, yo no me... Estaba viendo un meme hace poquito, ¿no? Y decía así como cosas que le pasan a la gente de nuestra edad, ¿no? Entonces era como la falta de dinero y no sé qué, y una vez era el estrés, y era como, bueno... De todo lo demás estás hablando de causas. O sea, dices que porque no hay trabajo, no hay empleo, no hay dinero para las viviendas y por lo tanto esto genera desesperación. Pero en el estrés es algo que a nadie le importa dónde viene, ¿no? O sea, parece que solo apareció así, randomly. No se hablan de las causas. Pero cuando uno empieza a hablar de las causas, ya no puedes utilizar porque no te caben términos que no digan nada. Entonces, a mí, sexo-género me parece que es una ficción, que hueva, yo no tengo nada que hablar. Y aparte otra cosa, dentro de la idiosincrasia sexo-género hay mucha heterosexualidad. Y uno de los grandes problemas de la heterosexualidad, que hay muchos, todos, el primordial, pienso yo, es asumir que las mujeres y los hombres somos iguales. Y primero, iguales no se puede por concepto, pero no solo eso.
Igual me refiero en términos de que de alguna manera somos del mismo tamaño, tenemos las mismas capacidades, generamos lo mismo y somos dos universos. Y eso yo de ninguna forma, no importa cuando escuches esto, lo creo. Yo creo que las mujeres son la base y raíz de todo y no es una creencia. O sea, voltea a ver, toda la vida está creada por una mujer, ¿no? O sea, una mujer agarró una cosita D-size que se parece mucho más a la espora que a una verdadera semilla. Y de eso generó un cuerpo, un alma, un intelecto, o sea, sí, o sea, está heavy. Entonces tú no me puedes decir que eres el 50% de algo que no pasó ni 3 segundos y medio, ¿ya? Entonces creo que el sistema sexo-género nos hace pensar que hay ideas masculinas igual de importantes y portentosas que las ideas femeninas, y por lo tanto vale la pena empezar a hacer como repartición de bienes, digamos, que lo que tiene por lógica cuando una mujer lo dice es tratar de reconocer que ellos han hecho algo más que puras cosas feas. Es peligroso. Qué bueno, qué interesante. La siguiente pregunta es ¿cómo fue tu paso de la heterosexualidad obligatoria a la existencia lesbiana? Ay, difícil y escarpado. Bueno, aquí como somos Pues tres bueno, mujeres que hemos pasado de la heterosexualidad obligatoria a la existencia lesbiana, así que Las sí, tres, sí, te sí. entendemos y we feel you. Pues, de entrada, yo me acuerdo desde que era chiquilla, ¿no? A mí nunca me gustaban los hombres. De veras no. O sea, yo sabía que me tenían que gustar. Y veía a mis amiguitas que les gustaban y me acuerdo que me esforzaba mucho, o sea, ponía como música tal y era como en algún punto yo voy a sentir esto por alguien porque todo el mundo lo siente menos yo, ¿sabes? Y entonces, para mí la heterosexualidad obligatoria llegó obviamente social y tal, pero por una autoimposición. Yo sentía que yo tenía que caber en ese paradigma y como no cabía de forma orgánica, me obligué a caber. ¿No? O sea, como me voy a poner en la situación para ver si en algún momento esto se siente como dicen que se debe de sentir. O sea, a mí esta cosa de ver a un hombre y sentir como el flechazo y el deseo y tal, no. O sea, y tampoco es... Y también me parecían todos como tan chafas los varones que en realidad salí con muy pocos de ellos. Entonces, cuando encontré a uno que era menos estúpido que los demás, al menos de forma aparente, ¿no? Porque al final lo era, ¿no? Al final es un clon. Pero parecía ser menos estúpido y que ahora sería, ¿no? Un macho progre. O sea, yo metí años con un macho progre. Muchos años. Y aunque yo salí del closet muy chiquita, tenía 14, como me tocó todo, o sea, cuando yo salí del closet mi familia fue como, esto es una fase, y aparte estaba como muy teñido de perversión. O sea, se daba por sentado que las lesbianas éramos unas pervertidas. Entonces yo me sentía pues muy observada y muy incómoda y la sociedad lo vuelve muy difícil, salir del closet muy pequeña fue muy complejo, no teníamos parámetros, era muy complejo. Entonces cuando conozco a este vato, que ya habían pasado años, tenía 17, y era, digamos, no era tan estúpido y mi familia lo celebró tanto, yo dije, bueno, no, o sea, como aquí parece que está todo más tranquilito. Y metí con ese güey 10 años. O sea, yo estuve en una relación heterosexual una década de mi vida. Y en el momento en que yo empiezo a leer de feminismo y tal, también de repente fue voltear a verlo a él y decir así como tan progre no eres. Y tan amable no eres. Y la neta es que jamás me has caído tan bien. Lo que pasa es que no me caías tan mal como el resto. Y eso volvía sorteable nuestra relación. Pero... yo no me acuerdo, he visto mujeres heterosexuales, ¿no? Que vemos si existen, pero bueno, asumiéndolo. Que hablan con mucha admiración de los hombres con los que comparten su vida, con mucho deseo, o sea, como con ciertas características, digamos, agradables, ¿no? Para mí, el hombre con el que estuve 10 años era un vehículo. Yo no hablaba nada de él y me daba mucha vergüenza, siendo honesta. O sea, me caía más o menos bien, pero no era como alguien que yo invitara a una cena del trabajo, ¿no? O sea, era como, pues sí, yo tengo un novio y eso debería satisfacerte. O sea, en fin, entonces entro en este rush del feminismo, termino con él, ¿no? También me alejo de mi papá, que es otra cosa. Mis papás se divorciaron cuando yo era muy chica y yo me fui a vivir con mi papá. Entonces crecí con mi papá. Entonces digamos que era un asunto autopoyético, ¿no? O sea, ellos dos se rebustecían
constantemente. O sea, mi papá robustecía mi relación con este varón y este varón robustecía mi relación con mi papá y ambos eran una mierda. Entonces, muy bonito. En fin, sí. Entonces me alejo de los dos y empiezo a hacer, o sea, y vuelvo a salir con mujeres, porque también era algo que yo entendía, o sea, como en estos 10 años de vida fueron muy difíciles para mí, entonces yo no quería estar cerca de mujeres sexualmente porque no sabía cómo, o sea, como que sentía que estaba muy enojada con las mujeres y no quería hacerles daño. Entonces mi lógica fue hacerme daño a mí, muy inteligente. En fin, entonces transito de nuevo al lesbianismo, y en el lesbianismo, que esto creo que es algo de lo que casi no hablamos como mujeres lesbianas, de pronto me metí en una relación lésbica que fue donde me casé, que era muy heterosexual. Era súper heterosexual. O sea, era otra mujer y por supuesto tenía muchas características agradables por el simple hecho de ser una mujer, que no es cosa menor, ¿no? Y también había muchas garantías, digamos, ¿no? Como que no me iba a matar, que eso siempre se agradece. Es algo bien deseable, una vive más tranquila cuando no tiene ese miedo inmediato. Pero al final, ambas habíamos crecido en la hermenéutica masculina y ambas habíamos erigido el deseo desde lo que se nos había dicho que era el deseo, y ambas teníamos expectativas y parámetros creados y fundamentados en el patriarcado. Entonces, eso salió muy mal. Entonces, el siguiente brinco que yo tuve que hacer fue empezar a ver la heterosexualidad, que yo ya sabía que era un sistema, pero de alguna manera, como una es muy religiosa, sin querer, asumí que cambiando los sujetos por sujetas iba a haber un cambio de fondo. Y a ver que sí lo hay, pero tampoco es tan profundo, ¿ya? O sea, y entonces fue hacer este segundo salto de pensar, ok, yo, ¿qué partes estoy reproduciendo y qué partes deseo, aunque no me haya dado cuenta, de la heterosexualidad y por qué? Sobre todo el por qué, ¿no? O sea, y de nuevo fue aceptar el vacío, porque había cosas que yo pensaba de la otra y que la otra pensaba de mí porque nos estábamos agarrando de una certeza que nos habían ofrecido, que no existía y que era una fantasía. Entonces, como era una fantasía, era imposible de llevar a cabo y por lo tanto para nosotras imposible ser felices dentro del parámetro dado. Entonces, el siguiente punto fue ese. Y para mí, ahora la existencia lesbiana tiene mucho que ver con aceptar la diferencia y aceptar también que nadie me debe nada y que yo no le debo nada a nadie. Y quiero hacer aquí una acotación que no tiene que ver con el pensamiento masculino, otra vez penduleante, ¿no? De no me debes nada y soy completamente así libre. No. O sea, hay un reconocimiento de la existencia de la otra, hay un reconocimiento de lo que invierte en mí, del tiempo, las ganas, las horas que le mete, pero también hay un reconocimiento de que eso no me implica un débito y que el amor que yo le doy a otras tampoco les implica un débito. Entonces me permite a mí tener la capacidad de decir la verdad porque no te debo nada. Entonces, si de pronto me siento muy incómoda, me siento muy triste, o de plano, algo que me sucede mucho ahora es que no sé. Entonces me siento con la tranquilidad de venir a decirte, oye, la neta no sé qué está pasando. La verdad, no estoy muy segura de qué es lo que estoy sintiendo, pero estoy harta de seguir los esquemas dados que me dicen que si yo me siento más o menos así, seguramente lo que tengo es tal cosa. Entonces, ¿qué te parece si nos permitimos dejar que esto fluya e irle encontrando palabras? Y eso creo que solo es posible con otras mujeres que no acepten la mediación masculina y que se crean rectoras de su vida. Y entonces ahí existe el intercambio y la interconectividad lésbica, ¿no? Donde yo puedo hablarte a ti y te estoy hablando a ti y no a tu novio, no a tus profesores, no a tu religiosidad, no porque no existan, sino porque la que está aquí presente eres tú y yo te prometo el mismo grado de respeto. Qué maravillosa respuesta, Paulina. Sí, además también nos has respondido a la siguiente pregunta, que era ¿qué es para ti la existencia lesbiana? ¿Si te ha cambiado y qué te ha aportado? Bueno, primero hay una cosa que me gustaría como traer a colación. Dentro del mundo posmo, ¿no? Se nos ha dicho mucho esto del Born This Way como una forma de aceptar a los trans y a los autogenifílicos en general, ¿no? Y de alguna manera nos hizo sentido porque es cierto. En algún momento Uma y yo estábamos platicando eso, ¿no? O sea, como el Born This Way, en el caso de las lesbianas, es completamente cierto. Una nace lesbiana. O sea, ¿sabes? Porque una es mujer y lo que busca es su placer y su dignidad.
Y en el caso muy concreto, solo puede existir placer y dignidad en otra como tú, que te vea con intención de verte, ¿ya? Y que no le seas utilitaria. Y bueno, los hombres como animales que son, no lo digo de nuevo en sentido alegórico, sino de verdad. O sea, como animales que son como nosotras, son parásitos. O sea, su función física, pues, orgánicamente hablando, son parásitos. Entonces, no podrías crear una relación de amor con un parásito, no importa cuando escuches esto. Entonces, solo es posible generarlo con otra mujer, lo cual implica que una nace lesbiana y en el proceso es heterosexualizada, que es muy importante. De pronto se tiene la idea de que una es heterosexual y se convierte en lesbiana. Y no, o sea, más bien te quitas de encima esto que te habían puesto, que aparte te duele. O sea, no es como que tengas un manto de heterosexualidad hermoso, maravilloso y mullido, ¿no? O sea, la estás pasando mal. En fin, entonces, en ese mismo orden de ideas, ¿no? Para mí fue volver a mí, ser yo y empezar a tener medida de mis propios sentires, mis propios pensares y mis deseos, ¿no? Entonces, para mí, la existencia lésbica lo que me permite es sentirme en casa. Me siento en casa en mi cuerpo, que reconozco como mío, y que también, al ser lesbiana, sé que le estoy garantizando muchas cosas a mi alma. O sea, sé que me estoy portando bien con Paulina del futuro, cuando me rodeo de mujeres, ¿sabes? O sea, me siento orgullosa de mí, muy orgullosa. Y también me permite empezar a tener valores vivenciales distintos. Después de que salí de esta cualdea horrible, ¿no? Donde sufrí mucho, casi me muero, primero fue este año de estar muy deprimida, pero después de eso empecé a viajar el año pasado a Tijuana, con un grupo, originalmente eran un grupo de alumnas, y después se convirtieron en amigas. Y la primera vez que fui, he ido ya un par de ocasiones, pero la primera vez que fui, llegué con mucho miedo, la verdad, ¿no? O sea, porque pues me había ido muy mal, o sea, entonces tenía como pues razones, ¿no? Para tener miedo. Y fue esta cosa de vivir lo que yo quería vivir y no se había podido, que era lo doméstico, lo súper doméstico. O sea, de despertarnos por la mañana y mi amiga, que yo la quiero un montón, se despierta y en cuanto abre los ojos se pone a barrer su casa. Es una cosa que hace siempre. Entonces, como despertar y verla barrer, ya era, mientras ella barría, yo lavaba los trastes y luego su novia se ponía a hacer café, ¿no? Y, o sea, la vida doméstica. Y después de eso era como, bueno, ya despertamos, son las 7, ¿qué quieres hacer? Pues bueno, tenemos una hora antes de hacer lo que sea que tengamos que hacer. ¿Qué te parece si pintamos? Y no es como que ninguna de nosotras sea una artista, bueno, ellas son muy talentosas, pues, pero no es que yo sea una artista particularmente buena, pero había tanta tranquilidad, tanta paz en poder sentarme y hacer unos trazos y decirle a la otra, ¡ah! Ese rosado que usaste es muy bonito, ¿sabes? Y luego la otra de, este café es el café más rico que me he tomado nunca. y yo sentía, porque había pasado por este tiempo de vacío que me había hecho sentir mi cuerpo, pues sobre todo lo que me había sucedido con anterioridad, pero de pronto, porque una de las cosas que a mí me habían mantenido viva, porque la pulsión de muerte en las mujeres es heavy, porque es social, no porque sea cierta, sino porque es social, me di cuenta de pronto que lo que me había mantenido viva era la esperanza de esos momentos, que yo ya había vivido con anterioridad, momentos muy luminosos, por supuesto, todas tenemos momentos de muchísima luminosidad, pero yo no sabía por qué pasaban, no sabía por qué pasaban los momentos increíbles y tampoco sabía por qué pasaban los momentos horribles, entonces todo me venía como una especie de avalancha, entonces era muy difícil tener, de nuevo, medida, ¿no? Parámetro. Entonces, de pronto estando con ellas, era como, yo sabía que esto era posible porque lo es. Y ahorita que lo estoy viviendo y que estoy entendiendo, sobre todo, las razones que vuelven esto posible, entiendo que hay una voluntad tuya, entiendo que hay una voluntad mía, entiendo que hay recursos de por medio, entiendo que hay amor y entiendo sobre todo que hay apertura. Tú tienes muchas ganas de conocerme y yo tengo muchas ganas de conocerte. Y es más o menos a la misma intensidad. O sea, no es que tú quieras conocerme mucho porque yo bla, ni es que yo quiera conocerte mucho porque tú bla, ¿no? O sea, que de nuevo, no quiero entrar al pensamiento onduleante, ¿no? O sea, no es así de, ay, claro, porque una es más grande que la otra. No, o sea, tú eres maravillosa y yo también soy maravillosa y yo quisiera que esa maravillosidad junta fuera más maravillosa, ¿sabes? Y entonces fue un asunto de, por supuesto que hablamos de feminismo cuando estamos juntas, pero sobre todo hablamos de nosotras, de mi vida, de tu vida, de nuestras taras,
de los pensamientos incómodos que en el feminismo se niegan mucho. De yo pienso estas estupideces tóxicas. Yo tengo estos pensamientos maniqueos horribles. Yo de pronto quiero hacer cosas que no están bien, ¿no? O sea, pienso cosas que no están tan chidas. Y se las quiero decir a alguien, porque aparte de todo, dentro de la hermenéutica masculina, cuando yo pienso cosas estúpidas, siento que soy mala. Y entonces me culpo, me hago daño, me niego, me censuro. Entonces, empezar a generar un espacio donde yo y ellas pudiéramos decir todo lo maravilloso y rosa e increíble que éramos, pero también nuestras oscuridades, es que es un abrazo al alma. Y en el momento que yo empecé a sentirme aceptada sin tener que estar constantemente jugando un papel, fue cuando terminé de configurar la existencia lésbica. Que no tiene mucho que ver, aunque sí, con el sexo, sino tiene que ver con esta capacidad de una ser una y poder comunicarse con otras que también existen en sus parámetros. Y yo lo recomiendo ampliamente. Qué maravilla, qué bien. Bueno, pasa. Creo que de alguna forma has introducido la siguiente pregunta, que es el qué es para ti la política de las mujeres. Bueno, para mí la política de las mujeres es decir la verdad. O sea, parece como ahí muy simplificado, ¿no? Pero es eso, decir la verdad. Y decir la verdad no como una exigencia, porque las exigencias son complejas, sino como una necesidad vital. Y en decir la verdad, aceptar que para decir la verdad muy probablemente voy a decir cosas que no sean ciertas, no que sean mentira, que es otro boleto, pero que no dicen toda la verdad porque no puedo todavía, durante un rato. Y ese decir la verdad implica también que la otra con quien lo esté diciendo me permita decirlo, y para eso habré tenido que trabajar en construir una relación donde no se genere débito. El débito es súper patriarcal. Entonces yo creo que la política de las mujeres es sobre todo bella, es limpieza. Hay como muy mala fama de la limpieza, pero yo creo que es eso. O sea, tú llegas a casa de una amiga que sabe que estás triste, y cuando una amiga viene, yo lo primero que hago es limpiar mi casa. O sea, quiero que cuando llegue esté súper limpio para que ella esté lo más cómoda posible y no necesite nada. Y cuando llega a casa de mis amigas muy sacada, su casa está limpia. O sea, son como detalles que tenemos entre nosotros, ¿no? Entre nosotras. Donde haya comida. O sea, cosas bien materiales, donde esté calientito, sea mullido, y donde podamos ir a vivir cosas de marmotas felices, ¿sabes? O sea, es que tal cual, o sea, yo pienso mucho cuando estaba en el mundo de los hombres y tenía una reunión o una cita con amigas y amigos, y eran cosas bien impostadas, de ir al teatro de una cosa que nadie entendía, en romano, que a nadie le importaba, porque todos éramos muy inteligentes, ¿sabes? Y ahora con mis amigas es una cosa de, ¿qué te parece si vamos al parque? Y en el parque nos llevamos una mantita y compramos 4 cosas que van a ser 5 pesos y vamos a hablar durante todo el día porque queremos vernos, ¿no? Y no tiene que ver con marchas, y no tiene que ver con reivindicaciones, y no tiene que ver con hacer cosas que sean más grandes que yo, sino con ir y sentarme contigo y que me preocupe de veras que hoy estás muy contenta y por qué, o que me preocupe de veras que lleva una semana que no comes, o que me preocupe de veras ver las estrellas el día de hoy contigo y maravillarnos de que somos una cosita súper chiquita y el 90% de nosotras es estrellas. ¿Sabes? Y entonces pensar en otras cosas. ¿Qué cosas? No sé. Pero en otras que a mí me hagan feliz y que a ti te hagan feliz. Y si no me pueden hacer feliz de entrada, al menos que vaya aminorando la tristeza. Y en estos momentos, bueno, las de la diferencia dijeron en los 90 que el patriarcado había llegado a su fin, pero yo os he escuchado a vosotras decir que el patriarcado se ha muerto, pero que todavía no ha terminado. Entonces, ¿cómo enfocas tu política? Mira, es que, o sea, de repente yo les tengo un agradecimiento muy heavy a las de la diferencia. Para mí fue muy importante haber descubierto su pensamiento, pero yo ya no me siento cómoda ahí, a título personal, y tiene un rato que no me siento cómoda ahí, ¿no? Porque creo que tienen este asunto de pensar que los hombres y las mujeres somos iguales, a pesar de que digan que no. De esta cosa de que tenemos las mismas finalidades, hacemos cosas igual de grandiosas, o sea, que es un error epistémico muy heavy desde mi punto de vista, ¿no? O sea, como... es una tara importante, al menos como yo lo veo. Es que al final, si estás diciendo que los dos, las mujeres y los hombres, tenemos un universo propio, al final estás diciendo que somos iguales, ¿no? Y aparte no se sostiene, volvemos a lo mismo. O sea, no se sostiene con la realidad, y no me refiero a la realidad en macro,
que eso es muy masculino, no se sostiene con la realidad en micro. Yo no conozco a ninguna mujer que conozca a ninguna mujer que conozca a ninguna mujer que pueda decir que un hombre es igual a ella y que ha hecho la mitad de lo que ella ha hecho, porque no se puede. O sea, entrada tú hiciste el hijo, fin, ya es impagable. O sea, no hay nada que ese güey pueda hacer. Te puede hacer 47 casas con sus manos y no es igual. Ya, no lo es. En fin, entonces nosotras en este divague, porque una de las cosas que nos pasaba mucho, ¿no? Que me pasaba mucho a mí cuando leía esto, el patriarcado, la frase de las de la diferencia ha terminado, ha llegado a su fin. Yo me acuerdo que yo decía, bueno, es que yo salgo de mi casa y ahí está. O sea, yo soy mexicana. En México, 10 hombres matan a una mujer al día. En México hay una violación cada 32 segundos. O sea, entonces cuando tú me dices eso, yo al principio la verdad me sentía burlada. Y era como, ¿de qué me estás hablando? ¿Sabes? Una vez estaba en la sala con de María Milagros, en su casa platicando, y me lo explicó. Yo me acuerdo que le decía eso, es que yo no, o sea, es que en mi contexto eso no sucede. O sea, el patriarcado no se ha acabado. Yo abro las noticias y lo veo. O sea, ¿de qué me estás hablando? Y pobrecita, o sea, debió haber sido complejo. Al final no llegamos a nada. El punto es que igual estuvo escuchándome. Entonces yo creo, después de un rato, Uma y yo tenemos ahora un curso, que es nuestro primer curso de autoras, ¿no? Que se llama Apocalipsis Hombre, porque intuíamos cosas, pero no tenían palabras. Entonces tuvimos que estudiarle para poder ponerle palabras. Y entonces llegamos a verdades, ¿no? O sea, porque Mary Daly dice algo que a mí me gusta mucho, que el problema son justo las variables. O sea, ¿qué es lo que tomas como una variable para generar conocimiento? En relación con eso va a ser el resultado que vas a tener necesariamente. Entonces, las variables que se han tomado dentro de la hermenéutica masculina tienen que ver con apoyar el pensamiento masculino. Pero, ¿qué pasa si yo tomo otras variables? ¿A qué conclusiones puedo llegar? ¿Y a qué conclusiones me permito llegar? Entonces, cuando entramos a ver, o sea, tú vas a una biblioteca, te vas a encontrar millones de libros de hombres tratando de identificar qué es una mujer. ¿Para qué sirve una mujer? ¿Cómo funciona? ¿Qué es su cuerpo, su mente, todo? Pero en realidad hay muy pocos libros de mujeres buscando qué es un hombre. En el mejor de los casos, habrá libros de buscar cómo sobrevivir a ellos, con ellos. Pero de qué es un hombre, básicamente no se ha hecho. Entonces empezamos nosotras a investigar. Y nos dimos cuenta de algo. Que no es que nos diéramos cuenta nosotras, o sea, volvemos a lo mismo, hay estudiosas en la materia. Los hombres son clones. El 99% de todos los hombres, genéticamente hablando, es igual entre sí. Y ha sido así, al menos tendrá unos 3.000 o 4.000 años, que es más o menos al inicio del patriarcado, porque obviamente el patriarcado empezó. Antes de eso, o sea, la humanidad tiene 8.000 años en el mundo. Hay civilizaciones esplendorosas con, o sea, palacios y tal, donde no hay ningún resquicio de guerra, porque eran sociedades matriarcales. Ni de guerra ni de diferencias sociales importantes, que nos dan pistas muy relevantes, ¿no? Entonces, cuando empezamos a caer en esto de, a ver, hay un pasado donde las mujeres, o sea, primero, ¿no? Lo que ves no es todo lo que hay, que eso es buenísimo. Y después, de lo que estás viendo, ¿qué es lo que te están enseñando? ¿Y por qué te lo están enseñando? Y ahora que tú estás viendo otras cosas, ¿qué puedes concluir? Entonces llegamos a estas conclusiones, ¿no? O sea, el patriarcado son los hombres. Empezar a ponerle nombre a las cosas. Entonces yo no puedo decir que el patriarcado se acabó porque los hombres existen. Fin. O sea, es una obviedad. En algún punto creo que es posible que el patriarcado, aún existiendo hombres, deje de existir. Sí, por supuesto que lo creo. Pero tiene que ver con que las mujeres salgamos de la hermenéutica. Y estoy siendo clara en esto. No me refiero, salgamos del mundo. No me refiero, nos vayamos a otra galaxia. No me refiero a hagamos una super huelga de vientres. No me refiero a eso. Me refiero a dejar de asumir que la religiosidad de los hombres es de verdad la única manera de entender el mundo y crear propios parámetros, que es otro boleto. Entonces, para nosotras, el patriarcado nació muerto porque a los hombres les gusta, les pone, no lo digo yo, y no es ideológico ni resentido. Les gusta y les pone la muerte. La muerte propia, la muerte simbólica, la muerte de otros. La literatura, la ciencia, el arte, todo lo que los hombres han hecho están teñidos del tánatos porque les gusta. O sea, no tengo por qué interpretar lo que se ve a la vista. Entonces, muerto nace y no se ha acabado porque la hermenéutica sigue siendo fundante. No porque sea inevitable.
Entonces, justo de lo que nosotros hablamos mucho, ¿no? Que, en nuestros cursos tenemos algunos, tenemos otro por ahí, justo de una huella donde hablamos del patriarcado, de este término en particular, porque nos parecía muy importante, es como, dentro de la hermenéutica de los hombres, te hacen creer que la realidad es lo que puedes ver con los sentidos, únicamente lo que puedes ver con los sentidos, porque es una física mecánica, ¿no? O sea, la espectadora no cuenta, no es variable. Y eso es completamente falso, lo sabemos. La espectadora cuenta y es una variable. Entonces, el mundo todos los días se construye. Todos los días, sin excepción, se le va dando un rumbo. Y en el caso de las mujeres, basta con dejar de sostener lo que queremos que se caiga. Porque una lo puede ver. De nuevo no estoy hablando de los presidentes y la moneda y el carajo, que también, porque es una repetición. En supermicro. En supermicro los hombres no hacen nada. Es más, hay hasta chistes, memes de eso. De, si quieres que un hombre ponga un cuadro, hay que darle el clavo. Hay que darle el clavo y hay que darle también el martillo y el cuadro y aparte decirle dónde. Porque no hacen nada solos. Quien lo hace es una mujer. Quien le acerca las cosas es una mujer. Quien le echa porras para que tenga el ímpetu es una mujer. Dejemos de hacerlo porque aparte ni queremos. Entonces, por eso es que nosotras decimos que está muerto porque se nota, ¿no? Se ve. Pero no ha terminado porque también se nota y se ve. Bueno, yo como alumna que he sido de los cursos de Uma y de Pauli, los recomiendo muchísimo porque realmente tienen unos insights que, como ya estáis viendo en la entrevista, pues como mínimo dan mucho que pensar, como mínimo, ¿no? Y muchas veces pues que resuenan mucho, ¿no? Entonces yo los recomiendo muchísimo como alumna que he sido de las dos. Bueno, yo también los recomiendo, aunque aún no he podido hacerlos, pero escucharte ha sido un placer. No tenemos más preguntas, pero vamos, nos ha encantado tenerte aquí, Pauli. Ay, muchas gracias por invitarme, de verdad, yo las admiro mucho y me gusta mucho su programa y como que tengan este deseo concretado, ¿no? Es muy bonito porque se expande el mundo. Cuando una ve que otras hacen cosas es como, ¡se puede! ¿Sabes? Y una se siente mucho más contenta de existir. Qué guay, qué bonito. Gracias, Paulina. Muchísimas gracias por hoy, por todos estos pensamientos. A mí me maravilla escucharte. En el curso me maravillaba, aquí me maravillo y es como, madre mía, cuánta brillantez. Así que ha sido un placer y esperamos que, bueno, también algún día que, no sé, con Uma, ¿no? Que teneros a las dos aquí. Sí. Y que nos habléis de vuestra escuela también. Sí, definitivo. Le va a encantar, le va a encantar. Entonces eso, muchas gracias señoras y aquí como un pequeño publicitario, ¿no? Nosotras tenemos abiertas inscripciones básicamente siempre, hemos cambiado el esquema de Apocalipsis y ahora va a ser ongoing, ¿no? O sea, en cualquier momento te puedes meter y ver una unidad, si es que desearas entrar porque tú lo sabes, sí. Son súper nutridas, entonces creemos que se puede ver como por unidades o tomar todo el journey completo y tenemos cursos pequeños de un mes y tal, ¿no? O sea, ver qué se puede hacer, platicar con otras y expandir la visión propia. Claro que sí, apoyamos desde aquí todos los proyectos como el tuyo de mujeres para mujeres. Efectivamente. Muchas gracias, sí. Pauli. Gracias, señoras. Si te gusta este podcast y quieres ayudarnos a que Voces de Matria sea sostenible en el tiempo, puedes echarnos una mano haciéndonos una donación a través de Ko-fi. Para hacerlo, simplemente tienes que ir a ko-fi.com/Voces de Matria y darle a tip poniendo el importe que quieras. Muchas gracias por vuestro apoyo y por escucharnos.